Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos en el tutorial de la segunda parte de la transición que hay del transcurso de lo que fuimos una sociedad colonial y pasamos a ser una sociedad burguesa, ¿no? Aquí en esta segunda parte, ¿no? En esta segunda y última parte vamos a explicar, ¿sí?, los procesos y los cambios trascendentales que tuvieron que transcurrir en nuestra sociedad, ¿sí?, para pasar y cambiar la fisonomía, ¿sí?, social, ¿sí?, política y económica, ¿sí?, que nos llevó de par a par ir construyendo también la identidad de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, en este periodo, las naciones europeas, sobre todo Inglaterra, hicieron en América Latina grandes inversiones, muy importantes inversiones, ¿no? ¿Sí? La más importante estuvo representada por el tendido de la red de ferrocarriles y su puesta en funcionamiento, ¿no? La necesidad, ¿sí?, de invertir en la conexión entre las provincias del interior y Buenos Aires que tenía Inglaterra, ¿no? Por ahí que pensarán de que lo hacían por la necesidad de la comunicación entre las provincias o de la rapidez en la que se llegaba, ¿sí?, desde el interior a Buenos Aires, ¿sí?, para ver algún familiar, para hacer algún tipo de trámite. No, para nada, absolutamente para nada, ¿sí? Lo hacían con la intención de que la materia prima que se extraía de las provincias del interior llegase mucho más rápido a Buenos Aires para su exportación, ¿no? Ya que la demanda en los países y en las metrópolis europeas era cada vez mayor por el alto crecimiento poblacional que tenían, ¿no? Entonces, la necesidad de agilizar, ¿sí?, de darle velocidad al transporte del producto de la materia prima era indispensable para los europeos, razón por la cual invierten en el tendido eléctrico que después lo terminamos pagando nosotros nada más, ¿no? Es decir, no hay vuelta atrás, ¿no? Para lo cual se contraen muchísimas deudas, ¿no? Especialmente con la Baring Brothers, ¿no?, que después termina convirtiéndose en el transcurso de los distintos gobiernos en la famosa deuda externa, ¿no?, que se fue acumulando y acumulando tras gobierno, y hoy por hoy nos encontramos justamente en una situación, sí, crítica con la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? También hubo poderosos capitales que se apropiaron de las exportaciones mineras en países que tienen grandes reservas, ¿no?, como por ejemplo México, Perú y Chile, ¿no? Con la elección de este sistema, los países latinoamericanos quedaron sujetos a las decisiones de otras naciones, ¿no? Quedamos en una situación de subordinación con respecto a la toma de decisiones económicas y políticas también, ¿no?, en donde los países europeos, ¿sí?, que conformaban, ¿sí?, esta grande fuerza económica que movía el sistema capitalista, terminaron decidiendo por nosotros, ¿no? Y no nos dejaban opción a seguir, ¿sí?, las directivas que ellos tomaban, ¿no? Y bueno, aunque algunos sectores intentaron proteger la economía local y su desarrollo autónomo, ¿sí?, por medio de, por ejemplo, aranceles a la entrada de productos extranjeros para privilegiar los propios, ¿no?, es decir, el producto elaborado local, ¿no? El liberalismo, ¿sí? ¿Sí?, y lo que estamos viviendo nosotros ahora también, que es el neoliberalismo económico, permaneció firme, ¿no? ¿Sí?, en esta última parte de lo que es el siglo XIX, ¿no? Y no tuvo mayores inconvenientes con respecto a esas restricciones que habían puesto el mercado local, que siguió en su auge total, ¿no? Este panorama económico provocó grandes variaciones en la composición de las sociedades, ¿no? Las clases altas, ¿sí?, se modernizaron y los terratenientes abandonaron la dedicación exclusiva que tenían de sus tierras, de sus fincas, de sus haciendas, para consagrarse también al comercio
¿sí? Al comercio, y así, de esa manera, salen de lo que es el campo, la ruralidad, para dirigirse a las ciudades, ¿sí? Y poder, ¿sí? Vender, ¿sí? O realizar las transacciones en el mercado con respecto a los productos que tenían para su exportación, ¿no? Nació así una nueva, ¿sí? Una nueva sociedad burguesa, ¿sí? Relacionada directamente con los mercados europeos, ¿no? En donde el productor, ¿sí? Directamente, ¿sí? Realiza la transacción con los mercados europeos, no dependiendo del gobierno, ¿sí? Entonces nace un nuevo burgués, ¿sí? Una nueva sociedad burguesa aquí en Argentina, ¿no? Y en Latinoamérica, la urbanización fue una clara consecuencia, ¿sí? De este proceso, ya que muchas de las grandes ciudades actuales consolidaron su poder entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Como resultado de la política liberal del momento. ¿Sí? Ya hacia 1890 estaban mucho más urbanizados algunos países sudamericanos, como por ejemplo Venezuela, Chile, Uruguay y la misma Argentina, que en contrapartida de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que teníamos un proceso de modernización, ¿sí? Mayúsculo a comparación de los Estados Unidos, ¿sí? Como afirma, por ejemplo, el historiador, ¿sí? Argentino José Luis Romero, ¿sí? En su libro Latinoamérica, las ciudades y las ideas, ¿sí? En donde cita que casi todas las capitales latinoamericanas, ¿sí? Duplicaron o triplicaron la población en los 50 años posteriores a el 1880. Sin embargo, este proceso no abarca la totalidad de los vastos territorios del continente, ¿no? Ya que habían importantes zonas, ¿sí? Importantes zonas de actividad campesina, ¿sí? Y extensas áreas todavía sin poblar, ¿no? Todavía teníamos muchísimo territorio sin ser habitado, ¿no? Entonces, el ámbito rural, ¿sí? Demoró en sentir los efectos del progreso de las grandes metrópolis, ¿no? Y conservó las características de la antigua sociedad hispánica, ¿sí? No solo las características, sino también las costumbres, ¿no? Y la cultura misma, ¿sí? En esta dirección, América Latina seguía demostrando el contraste, ¿sí? ¿Sí? El contraste que Sarmiento había señalado a mediados del siglo XIX en su famosa obra Civilización y Barbarie, ¿no? Entre las ciudades cultas, ¿sí? Copiadas del modelo europeo, y el campo criollo y totalmente rústico. Los habitantes de los centros urbanos fueron quienes percibieron las transformaciones en la vida cotidiana, ¿sí? El espacio para la construcción de viviendas adquirió otra disposición. Las comunicaciones, ¿sí? Acortaron las distancias, y hasta el saber científico básico sobre el organismo humano y su funcionamiento modificó varios hábitos y viejos hábitos, ¿no? La modernidad ya se había instalado en nuestra sociedad, ¿no? Los escritores que surgieron en este periodo, en este tiempo, ¿sí? Y que se identificaron como modernistas, fueron también modernos porque estuvieron constituidos e insertos dentro de una sociedad totalmente modernizada, ¿sí? En este sentido de haber celebrado este nuevo modo de vida, ¿no? De haberse percatado de esta transición, ¿sí? De una sociedad colonial a otra liberal, ¿sí? Y de intentar, obviamente en consecuencia, la búsqueda de la renovación y de la originalidad en las formas de expresión, ¿sí? Bueno, chicos, de esta manera, ¿sí? Ya desembarcamos en lo que es la sociedad burguesa, ¿sí? Y se empieza a escribir de una manera distinta, ¿no? Aquí nace el florecimiento de una literatura propiamente latinoamericana, ¿no? Que lo estaremos desarrollando en los siguientes tutoriales. Bueno, muchísimas gracias por la atención, ¿sí? No se olviden de colocar me gusta, no se olviden de suscribirse a mi canal para poder seguir subiendo videos que seguramente les van a servir. Muchas gracias.